Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados a las 4 de la tarde, pendientes de este seminario con Hostel Tour. Bueno, os voy a presentar una de las rutas que tenemos para realizar en coche en el destino Cataluña. Se trata de la ruta de Cataluña entre viñedos y monasterios. Cataluña se divide, para que situéis un poquito a nivel turístico, en 9 marcas turísticas, algunas de ellas muy conocidas como puede ser Barcelona, Valle de Arán, Costa Brava, con tradición histórica detrás importante. En este caso vamos a recorrer las zonas de Barcelona, Costa Daurada de Tarragona y Tierras del Ebro. ¿Por qué Cataluña y por qué las rutas en coche? Pues Cataluña es un destino ideal para recorrer y descubrir realizando diferentes rutas en vehículo motorizado. ¿Por qué? Pues porque hay propuestas durante todo el año, porque hay una red de carreteras tanto principales como secundarias, sobre todo, que son las que nos llevan a esos paisajes más idílicos para descubrir el territorio, con paisajes muy bellos durante todo el año, con opciones muy diversas según las estaciones del año y con una oferta cultural y gastronómica en las que se basan estas rutas, la verdad, muy sorprendente y muy rica. En concreto tenemos estructuradas en 6 rutas el destino Cataluña y vamos a hacer la que os comentaba, la ruta que va de Barcelona hacia el sur, hacia el delta del Ebro. Comentaros un poquito de la ruta. La ruta está establecida más o menos para realizarse en 10 días. Son unos 420 kilómetros y la temática es sobre todo enoturística, gastronómica y cultura. Es una ruta que hay que hacer con tranquilidad. Es para el disfrute de los sentidos. Son paisajes, es gastronomía, es olfato, son aromas, por lo que siempre recomendamos, sobre todo en este caso, que se haga de una ruta tranquila, una ruta, podríamos decir, slow. A principales atractivos de esta ruta, pues lo que son las denominaciones de origen de vinos, tanto Penedès como Priorat, que quizás son las dos más destacadas de todo el territorio, la oferta general enogastronómica que hay en esta zona, la ruta del Císter como patrimonio arquitectónico, histórico y religioso, las catedrales del vino, que son quizás los exponentes de arquitectura vinculada al mundo rural y a la explotación del vino más importantes, Tortosa, y la Vía Verde y el delta del Ebro. Bien, es una ruta que va desde la ciudad de Barcelona hasta el delta del Ebro, va de mar a mar, pero el recorrido lo hace por el interior. Es en ese momento cuando descubrimos lo que son los paisajes más destacados de la Cataluña interior, de la provincia de Tarragona y de Barcelona, con elementos patrimoniales de gran importancia, algunos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un viaje tranquilo, una ruta que no entiende de prisas, donde se mezclan el olor de salitre y la pizarra del Priorat. Esta ruta es práctica porque empieza en Barcelona, lo que hace fácil que la gente que llega a diferentes puntos de España sea una conexión fácil con el origen de la ruta. En Barcelona, elementos a destacar, aparte de lo que es la ciudad, Barcelona es mucho más. En la ciudad podemos encontrar ejemplos de modernismo, como puede ser el recinto modernista de Sant Pau, o el último ejemplo, el último edificio abierto al público es la Casa Vicens, que es de Gaudí, es una de las primeras obras de Gaudí en la ciudad de Barcelona, o la gran oferta que hay cada vez más de mercados con oferta gastronómica dentro de los mercados propiamente dicha. Cerca de Barcelona, a pocos minutos, a 20-30 minutos de Barcelona ciudad, y ya en dirección sur encontramos tanto Sitges, que es quizá una villa, ciudad absolutamente mediterráneo con un clima propio, dado por su situación geográfica, que le confiere que puede realizar y se realizan actividades al aire libre durante todo el año, con un legado arquitectónico en cuanto a palacetes indianos de los llamados americanos, los sitgetanos que emigraron a las Américas, se hicieron ricos y regresaron y se construyeron grandes palacios. Puede ser el caso de la Casa Bacardí, que ahora mismo hay un espacio museístico en Sitges abierto para su visita, a espacios como el Museu Cau Ferrat o el Palau Maricel, son algunos ejemplos de
de este aire indiano que vivió Sitges. Sitges también fue la cuna de muchos artistas, como puede ser Santiago Rosselló. El Museu Cau Ferrat es su taller, era su casa taller del pintor y escritor que se puede visitar actualmente. El modernismo no solamente está en Barcelona, por ejemplo, tenéis en la Cripta Güell, en la colonia Güell. La Cripta Güell es la iglesia que encargó Eusebio Güell a Gaudí. Es uno de los ejemplos más importantes quizá de modernismo de Gaudí porque fue la zona de entrenamiento, quizá podríamos decir, de lo que sería luego todas las técnicas que aplicaría posteriormente en la construcción de la Sagrada Familia. La siguiente parada de nuestra ruta es Penedès. Es quizá la denominación de origen del territorio con más historia y tradición relacionada con el cultivo de la vid. Está una zona ocupada entre el mar y la montaña que va entre Barcelona y Tarragona, con un clima típico mediterráneo muy templado, suave. Según los últimos estudios arqueológicos, nos dan datos que certifican que el cultivo del vino ya se realizaba en esta zona del Penedès, concretamente en Avinyonet del Penedès, desde época prerromana, con más de 2000 años de historia. Que podemos encontrar en el Penedès? Mucho viñedo, mucho paisaje de viñedo, con destacados temas relacionados con el cultivo de vinos ecológicos, cada vez más destacados en la zona del Penedès. Exponentes como puede ser Albet i Noia, Cavas Vilarnau, Torres, con un proyecto ya no vinos ecológicos, sino vinos ecosostenibles, cuidando todos los parámetros de sostenibilidad durante todo el proceso de elaboración del vino. La capital del vino de la zona es Vilafranca. Ahí podéis encontrar el Museo del Vino, donde se explica toda la producción y información de la denominación de origen del Penedès. Pero aparte del vino, en esta zona es muy importante el cava, es la cuna del cava. Sant Sadurní d'Anoia podríamos decir que es la capital del cava. Cuando tú entras a Sant Sadurní tienes un gran cartel, que te da la bienvenida al país del cava. Algunos ejemplos de cavas, pues puede ser Gramona, el Llopart, las grandes cavas como Codorniu, Freixenet o Vilarnau, ¿no? Vilarnau podríamos destacar que es una de las cavas dedicadas a la viticultura de precisión y ecológica en el vino espumoso del cava. Es una zona muy rica también a nivel gastronómico. Lo que veis en la imagen son uno de mis bombones favoritos, son las catanias, las podéis encontrar en Vilafranca, son excepcionalmente ricas. Aparte tenéis el gall del Penedès y otros elementos muy vinculados a la gastronomía del territorio. En cuanto a oferta de alojamiento podéis encontrar mucha variedad, hay diferentes rangos, tenéis hoteles como Encanto o las bodegas como en la imagen de Mastinell, o tenéis opciones como puede ser más llagostera, un formato turismo rural entre viñedos en base a un proyecto integral de sostenibilidad. Actividades que uno puede hacer en Penedès, pues desde descubrir la vendimia, que quizá es la época de mayor ajetreo en los viñedos. Penedès Enoturismos propone la actividad Penedès 360 grados, que permite descubrir el territorio de 3 formas: en bicicleta BTT, senderismo o trekking, y en bicicletas slow, que sería el caso de la imagen que tenéis, son bicicletas eléctricas que permiten descubrir el territorio y las diferentes pequeñas bodegas con sus viñedos de una forma muy tranquila y muy relajada. Comidas entre viñedos, en el ejemplo de Albet i Noia, o la carretera del vino, es una carretera que discurre desde el interior, desde la zona del interior del Penedès hacia las playas del Garraf, visitando 13 bodegas. Una de ellas es Vila de Llops, que quizá es el proyecto de bodega que vincula mucho la producción de su vino a la historia de su familia y al territorio. Es un proyecto pequeño, pero a nivel cultural y etnográfico maravilloso. Otro elemento hiper destacado del Penedès son los castellers. Una de las collas insignia de los castellers son los castellers de Vilafranca. Podéis ver sus ensayos, su calendario de actuaciones, se pueden realizar actividades de team building con ellos, etcétera. Es una actividad abierta y la gente puede participar y conocer cómo funciona el mundo casteller, qué es la piña, qué es la enchaneta y cómo se hace un castillo, la dificultad que entraña una de estas torres humanas.
Nuestra siguiente parada, nos vamos al patrimonio arquitectónico, religioso e histórico con la Ruta del Císter. La Ruta del Císter está formada por 3 monasterios de la Orden del Císter, el Real Monasterio de Poblet, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Monasterio de Santas Creus y el monasterio de Vallbona de las Monjas. Comentaros que en 2 casos hay hospedería, es en el caso de Poblet y Vallbona de las Monjas, que son los monasterios que conservan tanto comunidad de monjes como de monjas actualmente. Santas Creus es el monasterio que no tiene comunidad eclesiástica y comunidad religiosa ahora mismo, pero los 3 son visitables con horarios de visitas guiadas para grupos e individuales. La siguiente parada de la ruta nos vamos a Montblanc y a Prades. Son unos pueblos con encanto, la zona de montañas de Prades, el pueblo de Montblanc, de la zona del interior de la provincia de Tarragona. Tenéis el caso de Montblanc, es un pueblo medieval, una villa medieval, murallada, y la curiosidad de este pueblo es que la leyenda dice que es donde tuvo lugar el asedio del famoso dragón que venció el caballero San Jordi, y en el fragor de la batalla, cuando mató al dragón, nació una rosa roja, y por eso el día San Jordi se regala la rosa roja a la amada. Tenéis alrededor de las fechas de San Jordi, cada año se realiza en el pueblo de Montblanc la Semana Medieval, donde podéis ver representada pues toda la historia de la leyenda de San Jordi. Es una visita absolutamente recomendable del pueblo medieval, pasear tranquilamente, visitar la iglesia, etc. Otros rincones que hay en esta zona, en las montañas de Prades, tenéis, por ejemplo, el pueblo de Arbolí o el mismo Prades. Entramos ya de lleno en quizá el corazón de una de las zonas más reconocidas a nivel mundial en cuanto a producción de vinos. Es la comarca del Priorat. Dentro de esta comarca, a nivel administrativo del Priorat, coinciden 2 zonas, 2 denominaciones de origen. La denominación de origen Montsant y la denominación de origen calificada el Priorat. En España solamente hay 2 denominaciones de origen calificadas, una es Priorat y la otra es Rioja. En el caso del Priorat, una de las cosas más características del Priorat es su paisaje. Es un paisaje muy duro. Ya veréis que los viñedos están ubicados en forma de costers, lo que son terrazas, por la inclinación del paisaje y la orografía. Josep Pla decía que la orografía era muy accidental y le llamaba cataclismática, ¿no? Por lo duro de su territorio. También es muy característico el suelo del Priorat, es la licorella. Es un tipo de pizarra que le confiere unas características muy propias al vino del Priorat. Tenéis que pensar que el paisaje obliga, la orografía obliga muchas veces en la zona del Priorat a realizar todos los trabajos relacionados con los viñedos de forma manual y artesanal, lo que es muchas veces comentan que los viticultores del Priorat no son viticultores como tal, son jardineros por el mimo que tienen que tener y cómo tienen que cuidar las vides para que produzcan estos vinos de alta calidad. Podríamos decir que el renacimiento del Priorat fue casi fruto de una revolución enológica que se inició hace unos 30 años con un grupo de bodegueros conocidos popularmente como los 5 magníficos, ¿no? Álvaro Palacio, René Barbier, Josep Lluís Pérez, Carles Pastrana y Dafne Glorian. Supieron lo que fue reinterpretar esta tierra que había estado dedicada desde hacía siglos a la cultura del vino. Un primer ejemplo lo tenemos con la Cartuja de Escaladei, y ellos supieron encontrar y producir estos vinos de alta calidad. Actualmente podéis encontrar en la zona del Priorat pequeñas bodegas, la mayoría de vocación artesanal y muy, muy familiar, comprometidos todos con la producción de la garnacha y la cariñera. Es un paisaje, lo que os decía, duro, pero al mismo tiempo súper agradecido cuando se le mima un poquito. Actividades que podéis hacer en el Priorat, pues tenéis catas entre viñedos, como por ejemplo tenéis en el caso de la imagen en Capçanes. El Celler Capçanes, por ejemplo, produce vino kosher.
Podéis visitar bodegas, algunas más tradicionales, otras más modernas, como por ejemplo tenéis la bodega de la imagen Ferrer y Bobet, que tiene unas vistas espectaculares de sus viñedos. Un punto a destacar del Priorat es su gastronomía. En la imagen tenéis el restaurante del Celler de l'Espic, que está dentro de lo que es la cooperativa del vino de Falset, con propuestas muy ricas y muy buenas de gastronomía. Tenéis otros ejemplos en la zona del Priorat, como puede ser el Hostal Sport, un clásico de Falset, con sus desayunos de tenedor, con sus propuestas de actividades enoturísticas y enogastronómicas. Priorat no solamente es conocido por vino, también tenemos el aceite de oliva virgen extra de máxima calidad, amparado y protegido por la DOP Siurana. También, sobre todo en la licorella y las condiciones climáticas, con veranos muy calurosos e inviernos fríos, que confieren estas características propias al aceite de Siurana. Visitas. Cosas que no nos podemos perder del Priorat, por ejemplo, Siurana es un pueblo maravilloso, precioso, absolutamente espectacular. Tenéis la cartoja de Escaladei. La cartuja de Escaladei fue un monasterio cartujo fundado en el siglo XII y se considera que fue la primera cartuja de la península ibérica. Los cartujos tenéis que pensar que eran monjes consagrados a la oración en soledad y en silencio. Con la desamortización de Mendizábal, el monasterio, la cartuja quedó abandonada y al expolio, etcétera. Pero actualmente se pueden visitar claustros, se han reconstruido las celdas como en ese momento vivían los monjes, cartujos en oración, en silencio, el refectorio. Es una visita obligada, es casi el corazón y el porqué del Priorat. Otros activos de la zona del Priorat, por ejemplo, las minas de Bellmunt. La mina Eugenia fue la mina de plomo más importante de Cataluña, con un total de 20 plantas subterráneas. Se pueden realizar visitas guiadas, de hecho la visita solamente se permite con visita guiada y concertada, y se llega hasta la primera galería. La mina permite conocer pues, de primera mano cómo eran las técnicas de trabajo de la minería y las duras condiciones de los trabajadores de la mina. El Priorat es una comarca que hay que descubrirla despacito, poco a poco, con calma. Hay varias opciones, desde recorridos en coche visitando los diferentes pueblos a descubrir parajes, viñedos, fincas, realizando actividades de senderismo y BTT como tenéis en la imagen. Hay rutas señalizadas y están diseñadas para la práctica de estos deportes. Algunos de los pueblos más conocidos destacados del Priorat. La capital es Falset. En Falset tenéis, por ejemplo, la cooperativa del vino, súper recomendable su visita, y también el Castell del Vi, que es el espacio museístico para descubrir la importancia y el porqué de las características de los vinos que se producen bajo el amparo de la denominación de origen Montsant y de la denominación de origen calificada del Priorat, el porqué de este suelo característico de la licorella. Tenéis también pueblos característicos como la Vilella Alta, Gratallops, donde hay una de las mayores concentraciones de bodegas del Priorat, o Porrera como otro ejemplo. Nuestra siguiente parada nos cambia de comarca, nos vamos a la zona de Terres de l'Ebre, del delta del Ebro. Sitios a destacar y poder visitar en esta zona. Tenemos Miravet, es uno de los ejemplos de castillo templario que podemos encontrar en Cataluña, se puede visitar. Aparte el pueblo es muy bonito, está en una de las zonas centrales del río Ebro. En esta zona también podéis visitar lo que fue el antiguo pueblo de Corbera d'Ebre. Corbera d'Ebre es uno de los escenarios de los episodios más trágicos de la historia de España, ¿no? La guerra civil y en concreto la batalla del Ebro. Se puede visitar el espacio de Corbera d'Ebre. Hay también, por ejemplo, alguna bodega, el Celler Frisac, que realizan junto con Terra Enllà la visita a Corbera d'Ebre con una cata en la cota 402. La actividad se llama Vinos a la Trinchera, con unas vistas espectaculares de toda la zona de la Terra Alta y del Ebre, y para conocer lo que fue la batalla del Ebro. Otros ejemplos y cosas a visitar, las famosas catedrales del vino. Las catedrales del vino eran bodegas cooperativas del vino que se
construyeron bajo el estilo arquitectónico modernista. Es un ejemplo de cooperativismo agrario, podríamos decir. En este caso tenemos dos en esta zona, Pinell de Brai y Gandesa, ambas construidas por César Martinell, que fue un discípulo de Gaudí. Son grandes bodegas cooperativas y la verdad es que impresionan la estructura, sobre todo por dentro, la funcionalidad y el objetivo de mejora de calidad y producción que tenían estos edificios en cuanto relacionado a la producción del vino. Más cosas, en Terra Alta y en Terras del Ebro también hay vino y aceite. Tenemos la denominación de origen a Terra Alta, caracterizada por la producción de la garnacha blanca. Son paisajes de interior, bodegas pequeñas y pocas bodegas, algunas con actividades muy características y destacadas, como puede ser el ejemplo de Dataria o Herencia Altés. Tenemos también aceite, a destacar dos zonas, en la zona de Terra Alta y en la zona de Ulldecona, tocando ya el delta del Ebro, los olivos milenarios del Arión, con actividades vinculadas al descubrimiento del oleoturismo en esta zona. Nuestra siguiente parada en Tierras del Ebro, seguimos el curso del río y nos lleva als Ports, al Parque Natural dels Ports, visitando el pueblo de Horta de Sant Joan, donde Picasso pasó varias épocas de su vida y donde se puede visitar el Museo Picasso, donde hay diferentes réplicas de sus obras. Y se puede realizar también la Vía Verdes, las antiguas sendas de ferrocarril. En este caso va desde Arnes y Horta Sant Joan hasta Tortosa. Es una senda ciclable, apta para todo el mundo, con diferentes paradas como la Fontcalda, que también se puede combinar con cata de vinos, y es una zona absolutamente maravillosa y con un contraste paisajístico muy importante de lo que es el interior de montaña con el delta del Ebro, que es donde termina esta ruta. Nuestra siguiente parada es Tortosa, es una de las ciudades más destacadas de la zona de Terras de l'Ebre. Podéis visitar el Castillo de la Suda, el Parador, la Catedral, y es una ciudad donde se reúnen muchas tradiciones. Por ejemplo, en la imagen tenéis la celebración de la fiesta del Renacimiento. Es un acontecimiento muy importante en la ciudad. Nos vamos ya al delta del Ebro, a Terras del Ebro, la desembocadura del río Ebro, y al final ya casi de nuestra ruta. Actividades para hacer en el delta que podemos encontrar. Podemos, por ejemplo, en San Carles de la Rápita tenéis a las bateas de la cría y producción de mejillón y ostra del delta, donde podéis hacer degustaciones en la misma batea, tanto de ostra como de mejillón. Tenéis el Parque Natural del Delta del Ebro, es un espacio geográfico donde se aunan naturaleza con tradición, con producción agrícola, arroz, que permite unos paisajes y unas actividades muy diferentes al resto del territorio. Por ejemplo, tenéis la actividad tradicional del perchá, que era la manera de las barcas tradicionales, cómo se desplazaban por los diferentes canales del delta. Rutas en bicicleta, es un espacio ya no completamente apto para realizar y descubrir diferentes rutas en bicicleta, o la práctica del birdwatching, de descubrir las comunidades de aves que habitan permanentemente o según épocas del año en el delta del Ebro. Son playas, unas playas maravillosas en la desembocadura del delta del Ebro, y también es una zona con una gastronomía muy rica. Destacar que la zona del Ebro tiene gastronomía muy diferente según si hablamos de la zona del interior o la zona del delta. La zona del delta se caracteriza por arroces, llagostins, marisco, etcétera. Y la zona del interior es una comida mucho más tradicional, como puede ser, por ejemplo, la clocha, que era algo muy arraigado entre los payeses y los agricultores de la zona. Y aquí se termina nuestra ruta. Espero que os haya gustado. Si hay cualquier pregunta, duda al respecto, estaré encantada de poderos atender y daros las explicaciones que sean necesarias.